Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 21 del libro del profeta Jeremías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención, la palabra de Dios. Estas fueron las palabras que dirigió Yahvé a Jeremías, cuando el rey Sedecías le mandó a Pashur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijeran: consulta en nombre de nosotros a Yahvé, pues Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. A lo mejor Yahvé vuelve a hacer para nosotros algunos de sus milagros, y el enemigo se retira de nuestra presencia. Jeremías le contestó: lleven a Sedecías esta respuesta. Esto dice Yahvé, Dios de Israel: yo haré retroceder las armas que ustedes llevan en sus manos, y con las que combaten en las murallas de la ciudad, al rey de Babilonia, y a los caldeos que lo están sitiando, y las amontonaré en medio de la ciudad, y yo mismo pelearé contra ustedes a mano limpia, y con la camisa arremangada, con rabia, con ira, y con gran indignación. Enviaré sobre los habitantes de esta ciudad, hombres y bestias, una terrible peste para que mueran. Después de eso, dice Yahvé a Sedecías, rey de Judá, a sus sirvientes y a la gente de esta ciudad que haya escapado de la peste, de la espada y del hambre. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos que quieren quitarles la vida. Los matarán con la espada, sin tener con ustedes consideración, ni piedad, ni compasión. Y hablarás a este pueblo: esto dice Yahvé: les presento a ustedes dos caminos, el de la vida y el de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de peste. En cambio, el que salga y se rinda a los caldeos, sus sitiadores, vivirá. Salvará su vida por lo menos, pues yo le he vuelto la cara a esta ciudad para su mal, no para su bien, dice Yahvé. Caerá en manos del rey de Babilonia, que le prenderá fuego. A los magistrados del rey de Judá le dirás: servidores de la dinastía de David, oigan lo que les dice Yahvé. Estas son sus palabras: hagan justicia correctamente cada día, libren al oprimido de las manos de su opresor. De lo contrario, mi cólera va a estallar como un incendio, y no va a haber nadie para apagarlo. Aquí me tienes, tú que dominas el valle, como peñón en la llanura, dice Yahvé. Tú decías: ¿quién nos asaltará y penetrará en nuestros refugios? Vengo a pedirles cuentas, dice Yahvé. Prenderé fuego al bosque y quemará todos sus alrededores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos haga entender lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, porque Dios nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Y agradecido con ustedes también por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Les invito a que le den un like al video y que compartan.
a muchas más personas, para que la palabra de Dios se siga difundiendo por todo el mundo. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 21 del libro del profeta Jeremías. Me llama mucho la atención en el versículo 8, que dice la palabra de Dios: y así hablarás a este pueblo. Esto dice Yahvé: les presento a ustedes dos caminos, el de la vida y el de la muerte. ¿Sí? Cuando yo estaba leyendo ahora la palabra de Dios, este capítulo que tocaba leerlo, me llamó mucho la atención este versículo, porque dice la palabra de Dios que aquel pueblo, cuando vio que el rey Nabucodonosor quería acabarlos, quería exterminarlos, ellos sí quisieron acudir en ese momento a Dios y buscaron al profeta Jeremías para que el profeta Jeremías fuera allá a decirle a Dios que tuviera compasión de aquel pueblo y los ayudara a que no murieran. Entonces Dios les mandó la respuesta. Les dijo que tal vez los podría ayudar, pero que les iba a quitar las armas, y que como Él tiene el poder, pues si ellos querían, ellos iban a morir, y ya. Pero Dios les puso una prueba, y les dijo: les pongo dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Sí. Una muy buena pregunta que Dios le coloca a ellos, y que nos los coloca a nosotros también. Dios a nosotros nos hace una pregunta hoy. Le coloco dos caminos, el de la vida y el de la muerte. ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges para tu vida? ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? Muchas veces nosotros podemos decir: yo quiero elegir el camino de la vida, pero por nuestras obras parece que no. Por nuestras actitudes estamos decidiendo escoger el camino de la muerte. Sí. Por nuestras malas acciones, prácticamente estamos decidiendo en optar por el camino de la muerte. Sí. Aunque podemos decir nosotros que yo quiero el camino de la vida, yo elijo el camino de la vida. Lo puede elegir. Pero si sus obras, si sus acciones no van tomado de la mano de Dios, no van conforme a lo que Dios quiere, lo que usted diga no vale, porque prácticamente con sus acciones, con sus obras, está decidiendo irse por el camino de la muerte. ¿Sí? Y nosotros en esta vida debemos preocuparnos en escoger el camino de la vida. Pero no solamente decir: es que yo escojo el camino de la vida, yo quiero el camino de la vida. No solamente decirlo y ya. Tenemos que cumplir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer las obras para poder decir que voy por el camino de la vida. Sí, porque no solamente, como dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, no solamente basta en decir: Señor, Señor, y ese se salvará. No. Recuerden que todo también tiene que ir ligado con obras, con acciones. Y si nosotros decimos: yo creo en Dios, yo voy por el camino de la vida, pero nuestras acciones, nuestras obras no van ligado con lo que estamos diciendo, ¿qué pasa ahí? Hay dos mundos, hay dos caras diferentes, hay dos personalidades que no son iguales. Entonces, por palabra decimos que estamos con Dios, pero con acciones estamos con el mundo. ¿Sí? Y eso pasa con muchas personas que están en la iglesia y dicen: es que yo estoy con Dios y yo creo en Dios, y asisten a la misa y todo esto y aquello. Pero resulta que después que salen de la misa se van a Taguara, se van allá a emborracharse. Entonces, son dos personalidades diferentes. Entonces, esa persona que hace ese tipo de cosas, ¿será que está optando por obtener el camino de la vida? No. Porque puede decir de palabras que está optando por el camino de la vida, pero es que sus acciones va por el mundo. Está caminando por el camino de la muerte. Lamentablemente. Sí. Cuando yo digo que soy cristiano,
pero me la paso hablando del otro, me la paso criticando al hermano, ¿será que estoy caminando por el camino de la vida? No, no. Estoy yendo hacia el camino de la muerte. Cuando yo soy cristiano, pero me la paso de pleitos, de peleas, ¿estoy caminando hacia la vida? No. Me estoy yendo por el camino de la muerte. Padres, yo soy cristiano, pero no corrige a su hijo, pero no lleva a su hijo a las cosas de Dios. ¿Están caminando por el camino a la vida? No. Se están tratando de ir por el camino a la muerte. Es que no basta solo con decir de palabra, yo creo en Dios, no. Debemos preocuparnos por las acciones. Porque de palabra, cualquiera dice algo y queda bien. Pero en las acciones, en las obras, es donde se ve realmente quién es la persona. ¿Sí? Yo puedo hablar aquí de Dios muy bonito y todo. Y usted puede decir, ay, Gustavo es un muchacho de bien. Pero resulta, por ejemplo, no, porque ¿qué? No es que tampoco soy malo. Pero resulta que mis acciones son otras. Entonces, ¿será que yo estoy caminando por el camino del bien? No. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? No es que yo en realidad soy así. Obviamente, si yo estoy haciendo las cosas de Dios, es porque mis acciones también van ligadas con las cosas de Dios. Y eso lo he aprendido. Eso desde que entré a la iglesia lo he venido aprendiendo. Porque cuando entré, no es que yo entré con las manos junticas y ya no. Yo fui teniendo un proceso de conversión. Entonces, la cuestión no es decir de palabra yo creo en Dios o yo estoy caminando por el camino del bien. No. También está en hacer, en yo quiero hacer esto, en yo estoy haciendo esto, ¿sí? En las acciones, en las obras. Aunque sabemos que a Dios con las palabras o con las obras, de igual manera ya Él lo sabe. Pero es que nosotros también debemos preocuparnos en ser testimonios para el mundo, ¿sí? En ser testimonios para los demás. Porque es que, mire, el testimonio de cada uno de nosotros que demos en el mundo, ayudamos a alguien a que se acerque a Dios, ¿sí? Porque al escuchar el testimonio de alguien, esa persona dice, oye, este testimonio es muy bonito, me llama mucho la atención. Y poco a poco la persona como que va cambiando y cuando pierde ya está en los caminos de Dios, ¿sí? Por eso es que es importante ustedes y yo preocuparnos por las obras, por las acciones. Porque gracias a esas obras muchas personas pueden acercarse a Dios. Sí. Y Dios le colocaba ese ejemplo a aquel pueblo. Le colocó dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Ustedes eligen. Ustedes eligen. Y hoy Dios nos lo dice a nosotros también. Le coloco dos caminos, el camino de la vida o de la muerte. ¿Cuál quieren elegir? ¿Sí? ¿Cuál quiero elegir yo? ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? ¿En el que yo quiero andar bien con Dios o andar bien con el mundo? Pero ojo, no podemos estar con el mundo y con Dios. No, no. Porque dice Dios en su palabra que es frío o caliente, porque tibio lo vomito. Si para Dios vamos a ser fríos, seamos fríos. Pero no es que digamos a Dios, ay Dios, yo hoy voy contigo, pero al ratico yo voy con el mundo. No, no. Si vamos a estar con Dios, solamente con Dios. ¿Sí? Pero no podemos decir, yo estoy con Dios, pero andamos en vicios, andamos robando, andamos criticando, andamos matando al hermano verbalmente. Entonces no, si decimos andar con Dios, debemos hacer las cosas bien. Debemos preocuparnos en hacer las cosas como se debe. ¿Sí? Porque de lo contrario, ¿pensamos hacer algo de bien? No. Debemos preocuparnos en hacer las cosas como Dios manda. Que ojalá nosotros de esta lectura pues podamos aprender que Dios a nosotros nos ha colocado dos caminos.
el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál eliges tú? Ya debes empezar a decidir cuál camino elegir. Si eliges el camino de la vida, bendito sea Dios. Vas a obtener una recompensa. Pero si eliges el camino de la muerte, preocúpate en tratar de salir de ese camino, porque si no, caerás en la perdición. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su gracia, su sabiduría, para que nosotros podamos aprender y comprender. Y si nosotros elegimos el camino de la vida, es para obtener una recompensa en el reino de los cielos. Los que si elegimos el camino de la muerte, obtendremos como recompensa la perdición. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.